Llegamos al momento de hablar de los titulares de la prensa internacional con Rosa Pérez Masdeu en Revista de Prensa. Rosa, bienvenida, muy buen día. Vamos a hablar entonces de los poderes no santos de la ultraderecha en América Latina, como también lo estábamos avanzando antes de comenzar en forma nuestro programa. Rosa. Buenos días, Raúl. Feliz miércoles. Exacto, empezamos por esta amplia investigación que ha sido compuesta por distintos medios de aquí, de la región latinoamericana, y que analiza la fuerza y las estrategias de la extrema derecha en sus respectivos países, ¿no? Pero con rasgos en común, como son, por ejemplo, las alianzas internacionales con organizaciones de Estados Unidos vinculadas, por ejemplo, al trumpismo, o con organizaciones europeas como la española Vox. Por otro lado, otro rasgo en común también es la instrumentalización de esta crisis sanitaria y económica, de este miedo y de esta incertidumbre, y una alta presencia en las redes sociales. Y bien, vamos a comentar los temas que han tratado los distintos medios de cada país, aunque no podremos entrar muy a fondo. Animamos a toda nuestra audiencia a que entren e indaguen en estos análisis porque son realmente increíbles, muy interesantes. Empezamos con Ojo Público, Perú, que es el medio que ha coordinado la investigación, que dice alianzas en el Congreso contra la agenda de derechos de la mujer en Perú. Por otro lado, La Silla Vacía de Colombia comenta las estrategias camufladas de colectivos antiaborto en Colombia, y recordemos que esto en una semana que va a ser crucial en este aspecto porque la Corte Constitucional va a tener que fallar sobre la despenalización o no del aborto. Por otro lado, Pop Lab de México dice fallos judiciales que impulsan los derechos de las mujeres radicalizan la extrema derecha en México. Bien, Raúl, vemos cómo los derechos de las mujeres son un target, un objetivo para la extrema derecha, sobre todo la más vinculada con el ultraconservadurismo. Y en otros temas, el diario AR de Argentina comenta ni militancia ni territorio y mucha prédica virtual, estrategias de la derecha para ser la tercera fuerza en la ciudad. Esto en relación a las legislativas del domingo pasado en Argentina, donde la fuerza La Libertad Avanza quedó en tercera posición en Buenos Aires. Y por último, el tema de Agencia Pública de Brasil, médicos y grupos antiaborto promueven tratamientos ineficaces contra la COVID en Brasil. Así es, Rosa. Vamos ahora entonces con CNN. La administración Biden sopesa cómo abordar los Juegos Olímpicos de Invierno, esto en Beijing, la capital china. Exacto, hemos elegido la CNN porque es uno de los medios que ha participado en poner este tema en la agenda mediática, que se ha hecho eco, de hecho, de una columna de opinión publicada en el Washington Post, una columna de George Rogan, un analista político, que cita: de acuerdo con distintas fuentes familiares con los planes, se espera que la Casa Blanca anuncie que ni el presidente Biden ni ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá a los Juegos de Beijing. Este boicot diplomático, dicen las fuentes, tiene por objetivo responder a las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de China sin impactar en los deportistas estadounidenses. Eso sí, el analista aclara en su columna que, a pesar de que asegura que sus fuentes son de dentro de la administración estadounidense, ni la Casa Blanca ni tampoco el Departamento de Estado ha querido declarar oficialmente para esta columna. Así es, Rosa. Vamos ahora con Al Jazeera. El Club Nuclear Mundial. Está bueno ese artículo, Rosa, el título. Sí, es una infografía muy ilustrativa que nos ayuda a comprender cómo se reparten, ¿no?, las potencias nucleares del mundo. Vemos en esta primera imagen los 32 países que producen energía nuclear y, por otro lugar, los 9 países que tienen armas nucleares. Y en medio los 7 países que tienen ambas cosas: China, Francia, India, Pakistán, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Y dentro del artículo encontramos otros gráficos también, como por ejemplo en qué medida la electricidad de estos países proviene de la energía nuclear, con Francia a la cabeza con más de un 70% de su producción eléctrica basada en la energía nuclear, o por otro lado también el número de misiles nucleares que tiene cada país, y vemos que entre Rusia y Estados Unidos poseen el 90% de los misiles nucleares del mundo. Y para allá vamos, Rosa, para utilizar la energía nuclear con toda esta crisis energética y climática en el mundo. Ahora vamos con The Guardian. No culpo a los clientes por enfadarse. ¿Quién dice esta frase?
Esta es una entrevista realizada a un propietario de distintas cafeterías en Birmingham, en Reino Unido, que asegura que no tiene problemas para encontrar clientes ya con la crisis sanitaria más o menos controlada con la vacunación, pero que sí que tiene muchos problemas para encontrar trabajadores. Y es que según las cifras del gobierno británico, cerca del 30% de los negocios de hostelería del país tienen problemas para encontrar personal. Y tal y como cita el propietario de estas cafeterías, antes de la pandemia y del Brexit, el 90% de su plantilla eran jóvenes de la Unión Europea. Y recordemos, Raúl, también como suele pasar, la escasez de personal, una plantilla ajustada, suele repercutir también en los derechos laborales de los trabajadores. Pues Rosa, gracias por toda la información. Nos vemos mañana jueves con más Revista de Prensa. Ahora pasamos a hablar con nuestro primer invitado del día.